Corea del Norte tras 5 años de aislamiento. Introducción. Conoces esa idea que parece brillante en tu cabeza, pero al minuto siguiente piensas, ¿pero me he vuelto loco? El país más cerrado del mundo, donde no existe internet, la televisión solo tiene un canal, y los memes pueden ser crímenes de Estado, pero quería verlo con mis propios ojos. Corea del Norte. Primera regla, nunca digas Corea del Norte. En su interior se encuentra la República Popular Democrática de Corea o simplemente Corea, porque según ellos solo existe una verdadera. Y antes de que alguien saque conclusiones equivocadas, este no es un vídeo político. No soy periodista, no soy miembro de la CIA y hasta donde sé, no soy un enemigo del Estado. Solo fui porque tengo curiosidad. Y lo que vi fue aún más surrealista de lo que imaginaba. ¿Represión? Sí. ¿Miedo? ¿Con seguridad? ¿Un aire socialista al estilo Truman Show? Eso fue noticia. Pero antes de contarles todo, déjenme explicarles cómo fue entrar a este país. Capítulo 1. El check-in más sospechoso del mundo. Si alguna vez pensaste que obtener una visa era burocrático, imagina intentar ingresar a Corea del Norte. Es como intentar entrar en un club exclusivo, solo que al revés. Hacen todo lo posible para que ni siquiera quieras estar allí. Todo comenzó en Kuala Lumpur, con conexiones vía Pekín y Yanji, una ciudad china cerca de la frontera con Corea del Norte, prácticamente una puerta de entrada a uno de los países más cerrados del mundo. Y ahí fue cuando las reglas empezaron a cobrar importancia. Antes de embarcar, tuvimos que borrar todas las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Messenger, cualquier rastro digital. Si alguna vez alguien te enviara un meme de Kim Jong-un, podrías estar llevando un serio problema en tu bolsillo. Y el problema de Corea del Norte no se puede resolver con una disculpa. Recordemos el caso de Otto Warmbier, el turista norteamericano que cogió un cartel de propaganda y nunca volvió a casa por el mismo camino, si sabéis a qué me refiero. En el vuelo a Rasón llegó la primera sorpresa: había que cerrar todas las ventanas. No quieren que veas el país antes de poner un pie en él. Y al llegar, la inmigración no fue nada amigable. Controles exhaustivos de pasaportes, una lista detallada de aparatos electrónicos y la regla más absurda: todo lo que lleves tienes que llevártelo contigo. Si pierde un simple cable USB, ahora pertenece al gobierno de Corea del Norte. Las cámaras son demasiado grandes, prohibido. Demasiado pequeño, sospechas. Todo controlado al milímetro. Y después de horas de inspección, finalmente cruzamos la frontera. La primera impresión, nada allí parecía real. Calles vacías, carreteras sin coches, gente evitando el contacto visual. El silencio era absoluto, como si todo hubiera sido preparado para ser visto desde lejos, sin interacción. Y cuando llegué al hotel, me di cuenta de que lo más surrealista estaba por venir. Nada en ese país era exactamente lo que parecía. Capítulo 2. El show de Truman. Ya sabía que Corea del Norte era un país cerrado, pero nada me preparó para la sensación de ser un extra en un teatro gigante. ¿Conoces el show de Truman? Un hombre que vive sin saber que toda su vida es un reality show transmitido al mundo era exactamente esa vibra, solo que en mi caso no era un reality show. Era Corea del Norte siendo Corea del Norte. La primera pista llegó en el hotel. Desde fuera parecía un resort de lujo. Dentro, un silencio aterrador, sin pasos, portazos ni conversaciones. En la televisión, la propaganda gubernamental no para. Niños cantando, campesinos sonriendo, soldados marchando. Era como si Netflix tuviera un único episodio que se reproducía las 24 horas del día. En la sala, la atmósfera del show de Truman solo empeoró. Ventanas que no se abrían, un televisor con un solo canal, un radioreloj colocado estratégicamente. Ahí surgió la duda: ¿esto es solo una radio o un micrófono? Si alguien estaba escuchando, mi único mensaje era: si estás escuchando, suscríbete a mi canal y comparte este video. A medida que me dispuse a explorar la ciudad,
La sensación de que todo era una puesta en escena no hizo más que crecer. Calles vacías, sin tráfico, sin ruido. Las pocas personas parecían seguir un guión invisible. Aparecieron, caminaron y desaparecieron. ¿Extras en un gran espectáculo? No era imposible. Cuando finalmente logramos hablar con un residente, le pregunté cómo era la vida allí. La respuesta llegó rápida y ensayada. Corea es el mejor país del mundo. Ningún gobierno se preocupa tanto por su gente como el nuestro. ¿Realmente lo creía o simplemente estaba repitiendo lo que necesitaba decir? Pero el mayor shock llegó después. Pregunté si sabían algo sobre el mundo exterior. Sí, claro. Todos los sábados vemos las noticias internacionales. Le pregunté qué había visto últimamente. Occidente está en crisis, protestas, huelgas, la gente está descontenta. Fue entonces cuando lo comprendí. Ellos sabían sobre el mundo, pero solo la versión que el gobierno quería que conocieran. Así como Truman creía conocer la realidad, pero no sabía que todo lo que le rodeaba era una gran mentira. A estas alturas, nuestros guías estaban más atentos. Cada aparición fuera del guión fue seguida de cerca, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando preguntamos por la pandemia. El guía se quedó paralizado y respondió con seriedad. El virus llegó desde Corea del Sur, enviado por globos, pero el gobierno actuó con rapidez y en 90 días todo se resolvió. Sí, esa fue la versión oficial. Con cada minuto que pasaba todo parecía más ensayado. Cada conversación, cada mirada, cada escena, era como si viviéramos en un experimento social donde nada era espontáneo. Y entonces surgió la pregunta, ¿podría alguno de los residentes que conocimos ser un actor colocado allí a propósito? Quizá parezca una exageración, pero después de todo lo que vi, nada de lo que allí había parecía real. Capítulo 3. Teatro turístico. Si algo estuvo claro desde el principio fue que en Corea del Norte nada sucede por casualidad. Cada visita fue cuidadosamente planificada para mostrarnos una versión controlada del país. Un lugar próspero, funcional y armonioso. Pero el problema, nada parecía espontáneo. La primera parada fue un banco norcoreano. El guía, orgulloso, dijo que los extranjeros podrían incluso abrir una cuenta. Un colega decidió probar. ¿Puedo transferir dinero fuera del país? No. ¿Puedo usar la tarjeta para compras internacionales? No. ¿Puedo al menos retirar dinero? Ni. Miró la tarjeta recién emitida y se dio cuenta de que acababa de comprar un trozo de plástico inútil. Después fuimos a una fábrica de agua mineral. El guía hablaba de la eficiencia de la industria norcoreana, pero había un pequeño detalle, no había nadie trabajando allí. Máquinas apagadas, una fuente de agua en la esquina y ya está. Si eso era una fábrica, ¿dónde estaban los trabajadores? Parecía más una escena preparada que una industria real. En el mercado, uno de los pocos lugares donde vimos gente local, le pregunté a uno de ellos sobre la vivienda en Corea del Norte. El gobierno los distribuye gratuitamente. Pero cuando le pregunté si la gente podía elegir dónde vivir, dudó y respondió, el gobierno decide dónde debe vivir cada persona. Ah, la libertad. Fue allí donde escuchamos otra joya sobre la pandemia. Según la guía, el virus llegó al país en globos enviados desde Corea del Sur. ¿Y lo mejor? Nuestro gobierno resolvió todo en 90 días. Mientras el mundo entero sufría durante años, Corea del Norte afirmaba haber erradicado el virus en 3 meses. Conveniente, ¿verdad? La sensación de que todo era un teatro no hizo más que crecer. Cada conversación parecía ensayada. Cuando le pregunté a un local qué pensaba de Occidente, su respuesta fue idéntica a una que habíamos escuchado antes. Occidente está en crisis. Hay huelgas y protestas a diario. Aquí la gente está contenta. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue cuando preguntamos, ¿quieres viajar a otro país? Dudó, miró al guía y respondió, Corea ya es el mejor país del mundo. No hay necesidad de viajar. En ese momento quedó claro. No estaba diciendo lo que pensaba, estaba diciendo lo que era seguro decir.
Cada detalle reforzaba este sentimiento. Calles vacías, paradas elegidas estratégicamente, respuestas ensayadas. Era un guión, y nosotros éramos los espectadores. Y luego anunciaron la siguiente parada, una escuela para huérfanos. En ese momento aún no lo sabía, pero lo que vi allí me dejó completamente sin palabras. Capítulo 4. El espectáculo infantil perfecto. Si Corea del Norte sabe hacer algo bien, es montar espectáculo. Y cuando digo espectáculo no lo digo en sentido figurado. Fue literalmente un espectáculo con escenario, luces y niños entrenados para impresionar a los turistas. Nos llevaron a una escuela para huérfanos, uno de los lugares que el gobierno muestra como ejemplo de su cuidado hacia el pueblo. Pero tan pronto como entramos, quedó claro que no era una escuela común y corriente. El edificio parecía inmaculado, como si hubiera sido recién pintado para nuestra visita. Niños uniformados, formados en fila, saludando en coro. Todo perfecto, demasiado perfecto. Después de la recepción, nos llevaron a un gran auditorio. El guía anunció que tendríamos el honor de asistir a una presentación especial. Las luces se apagaron. El espectáculo ha comenzado. En los primeros minutos quedé impresionado. Los niños cantaron, bailaron y tocaron instrumentos con una sincronía absurda, pero con el tiempo algo empezó a molestarme. Cada canción hablaba del amor por el país, de la devoción al líder y del orgullo de ser norcoreano. Esto no fue solo un espectáculo, fue un ritual de lealtad. Y entonces, un detalle me llamó la atención. Durante una de las canciones, una chica que estaba delante del escenario me miró directamente. Por un breve momento, su sonrisa desapareció. Fue rápido, pero lo vi. ¿Una mirada cansada? ¿Un desliz en la puesta en escena? Nunca lo sabré. Después del espectáculo, interactuamos con los niños. Le pregunté sobre sus sueños para el futuro. Las respuestas fueron todas idénticas. Quiero unirme al ejército. Quiero ser científico para ayudar a nuestro país. Quiero servir a nuestro gran líder. Ninguna respuesta espontánea. Ningún sueño fuera del guión. La última parada fue un aula. En el tablero estaba escrito: «Somos el pueblo más feliz del mundo». Miré a aquellos niños y me pregunté, ¿realmente creen esto o simplemente han aprendido a repetirlo? Salimos con un nudo en el estómago. Su futuro ya estaba determinado. Cuestionar, soñar diferente, elegir otro camino, nada de eso existía. Creí haber presenciado el máximo control gubernamental en Corea del Norte, pero me equivoqué. ¿Nuestro próximo destino? El Museo de la Devoción Absoluta. Si pensaba que ya había visto excesos en el culto a los líderes, lo que vendría me haría repensar todo. Capítulo 5. El Museo de la Devoción Absoluta. Después de la experiencia surrealista en la escuela, pensé que había visto el pináculo de la actuación norcoreana, pero me equivoqué. Nos llevaron a un lugar donde el culto al líder alcanzó un nivel increíble, el museo dedicado al gran líder. El edificio era monumental, con columnas gigantescas y una arquitectura digna de un palacio. En el exterior, una estatua colosal del líder. En la entrada, impecables suelos de mármol y paredes cubiertas de imágenes de él sonriendo, señalando el horizonte o rodeado de niños felices. Nuestro guía advirtió: aquí, absoluto respeto, sin bromas, no susurrar y definitivamente no mires la estatua de forma incorrecta. Al entrar comprendí la advertencia. El lugar parecía más un templo que un museo. El silencio era total. La gente hablaba en voz baja y en tono solemne. Y antes de continuar la visita, tuvimos que hacer una reverencia colectiva ante la estatua. Cada habitación tenía un propósito: convencer a los visitantes de que el líder era un semidios. Las historias expuestas fueron increíbles. El líder aprendió a conducir a los 3 años. Escribió su primer libro a la edad de 5 años. Creó un método agrícola revolucionario que acabó con el hambre. Derribó un avión enemigo él solo durante la guerra. Y todo esto fue contado con la mayor seriedad del mundo. Una de las salas más curiosas mostraba los regalos internacionales
que el líder había recibido de otros países, entre ellos un cuadro supuestamente enviado por Estados Unidos, pero nadie podía decir si era auténtico o simplemente parte de la puesta en escena. En Corea del Norte, incluso los regalos parecen estar guionizados. En la última sala, un libro dorado gigante contenía las enseñanzas del líder. Cada visitante debe abrir una página y leer un extracto. Lo que leí decía: la prosperidad de Corea proviene de la unidad y la devoción al líder. Mirando a mi alrededor, noté que todos en mi grupo estaban leyendo oraciones prácticamente idénticas. El mensaje siempre fue el mismo. Al salir del museo, pasamos por un pasillo lleno de fotografías de líderes extranjeros que rindieron homenaje al régimen. El mensaje fue claro: el mundo admira a nuestro líder. Pero lo que me intrigó fue la misma duda que me acompañó desde el principio. ¿Realmente creen esto? ¿O simplemente viven en una realidad donde cuestionar no es una opción? Si creía haberlo visto todo, Pyongyang prometía ser el mayor espectáculo de todos. Capítulo 6. La ciudad escenario. Después de todo lo que vimos, calles vacías, discursos ensayados, niños perfectos y el culto al líder, pensé que ya nada podría sorprenderme. Pero luego llegamos a Pyongyang. Si el resto del país parecía un escenario abandonado, la capital era una ciudad futurista sacada de un anuncio estatal. Edificios altos, avenidas anchas, plazas impecables. Pero entonces surgió un detalle curioso: no había coches en las calles. Las avenidas eran enormes, pero vacías. Más gente barriendo el asfalto que conduciendo. Era como si la ciudad hubiera sido diseñada para un tráfico que nunca existió. Y ahí fue cuando lo comprendí. Pyongyang no es solo una ciudad, es un escenario. Aquí nadie puede simplemente decidir vivir. Los habitantes son elegidos por el gobierno. La ciudad no es solo la capital, es un escaparate. Nuestro primer destino fue el famoso metro de Pyongyang. El guía anunció orgulloso que era el más profundo del mundo, y sí, era absurdamente profundo, y además funcionaba como búnker. Pero lo más curioso fue el comportamiento de los pasajeros. Estaban allí, pero parecían extras. Leían el periódico, permanecían quietos, evitaban el contacto visual. Todo era tan artificial que empecé a preguntarme: ¿esta gente estaba allí solo para crear el escenario? La sospecha se hizo aún más fuerte cuando solo nos dejaron visitar 2 estaciones. El resto del metro, fuera de guión. Y si hay un símbolo perfecto para este gran teatro, se llama Hotel Ryugyong. Un rascacielos de 105 pisos, planeado para ser el hotel más alto del mundo. La construcción comenzó en la década de 1980, pero nunca se completó. El edificio es un esqueleto gigante de hormigón. El gobierno, por supuesto, no admite el fracaso. Entonces, ¿qué hacen? Por la noche iluminan la fachada para que parezca que está funcionando. Por dentro está vacío. Si hay un edificio que representa a Corea del Norte, es este: grande, imponente y hueco. Por la noche, la ciudad comenzó a cambiar. Las luces se apagaron, revelando que muchos edificios estaban vacíos. Las calles quedaron aún más desiertas. Parecía que tan pronto como los turistas se fueron a dormir, el gran espectáculo había terminado. Y por primera vez, Pyongyang parecía una ciudad fantasma. Al día siguiente veríamos algo aún más impresionante: el evento más grande del año, una gigantesca celebración en honor al líder. Si Pyongyang ya parecía un espectáculo bien ensayado, lo que vendría después sería la gran final. Lo que vi en Corea del Norte no fue solo un país cerrado. Fue un experimento social a escala gigantesca. Un lugar donde millones de personas viven dentro de una realidad completamente diferente a la nuestra, una realidad cuidadosamente controlada, donde cuestionar no es una opción. Salí de allí sin todas las respuestas, pero con una certeza absoluta. El mayor control que puede tener un gobierno no es sobre lo que hace la gente, sino sobre lo que cree que es verdad. ¿Esto te recuerda a algo? Y mientras esta verdad siga siendo única e incuestionable, Corea del Norte seguirá siendo el país más aislado del mundo.
Ahora bien, si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Eres parte del equipo que ve más allá de la cortina de humo. Demuéstralo comentando Corea del Norte a continuación. Quiero ver cuántos realmente entendieron el mensaje. Y antes de irte, no te pierdas este video que está apareciendo en pantalla ahora mismo, porque es sencillamente imperdible. Gracias, chicos, y hasta luego.